En Ecuador, la banda criminal Los Lobos se ha apoderado del negocio de la minería ilegal, llegando a recaudar más de 3 millones de dólares mensuales. La Fiscalía investiga sus nexos políticos y el lavado de dinero de esta droga a través de la explotación minera. Material aurífero valorado por la policía en 2 millones de dólares fue incautado en la ciudad de Machachi, en Pichincha. Según un informe de inteligencia militar, iba a ser utilizado para la adquisición de armas, municiones y explosivos de grupos narcocriminales. Una investigación de Inside Crime detalla que la organización Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación en México, diversificó sus economías ilegales, especializándose en otros ámbitos del crimen organizado, como la minería ilegal. El análisis señala que Los Lobos se constituyó como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8,000 miembros distribuidos en las 35 cárceles. El portal de investigación Código Vidrio, en alianza con Revista Vistazo y el medio de comunicación Ojo Público de Perú, revelan en un informe periodístico titulado Las narcomafias del oro que Los Lobos extraen este mineral de 20 minas bajo su dominio en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. La operación minera les dejaría ganancias estimadas en 3.6 millones de dólares por mes. En el caso Metástasis, se revelaron las conexiones políticas, los métodos de lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. También se señala a Leandro Norero como un patrón para Los Lobos, que utilizaba la explotación del oro como una vía para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Concluye el trabajo colaborativo, incluso cuando fue capturado en mayo de 2022. En la casa de Leandro Norero se encontraron 42 lingotes de oro. Terrible esta investigación que muestra, lógicamente, esta organización de Los Lobos sigue un poco el patrón que ya había emprendido el Tren de Aragua, que también obtiene mucha cantidad de dinero a través de la minería ilegal, la explotación de diferentes minas ilegales, y Los Lobos en este momento en Ecuador están haciendo lo mismo con esta presencia que tienen en más de 20 minas, donde no solamente tienen trabajadores para ellos, sino que cobran también a las personas que quieran trabajar en sus minas. O sea, cobran entre 300 y 900 dólares. Pero su actividad no solamente se detiene en la extracción de minerales, principalmente oro de estas minas. También realizan extorsiones en las localidades mineras. A los empresarios, a los trabajadores, a las concesionarias, todos tienen que pagarles cupos a ellos, porque tienen un ejército, como bien estaba mencionando en este informe, son más de 8,000 integrantes. Y también están presentes en las 35 cárceles del país. Por eso es que las cárceles de alguna manera han sido blanco de duros enfrentamientos y se han desatado masacres dentro de las cárceles porque diferentes bandas, los Lobos, los Choneros, los Higuerones, los Chon Killers, se enfrentan entre ellos por el control dentro de estas prisiones. Claro, el cambio es que Los Lobos, que es una de las principales organizaciones criminales de Ecuador, hay 3 grandes, pero los Lobos que antes eran vinculados principalmente a lo que era el narcotráfico, ahora han extendido sus operaciones, y esto no es solamente un fenómeno que está pasando en Ecuador, es decir, ahora esta combinación de narcotráfico con minería ilegal. ¿Y qué tienen en común? Esta zona donde operan, que es este cantón Ponce, que pertenece a la provincia de Azuay, cerca de Machala, unos 40 minutos de Machala. ¿Qué es lo que sucede ahí? Son muy pobres, como pasa acá en Madre de Dios. Viven de la minería, entonces es el caldo de cultivo perfecto para que entren estas bandas criminales. No solamente extorsionan minería ilegal, extraen, controlan a los trabajadores, sino que también a las mineras legales que salen un poquito de esta zona, también los vacunan, como dicen allá, el cobro de cupos. Tienen que pagar cupos a todos ellos, o sea, también en las localidades mineras, o sea, estos pueblos mineros que se empiezan a asentar, también tienen que pagar. Y esto obviamente tiene 2 factores. O sea, en primer lugar, la pobreza de estas regiones reflejada por la ausencia del Estado, cosa que también ocurre aquí en nuestro país. Entonces, estas organizaciones ya empiezan a ver más puntos donde invertir dinero y de dónde sacar dinero. En el informe se mencionaba este caso de investigación conocido como Metástasis, el famoso caso Metástasis, y el personaje Lorero, que es un narcotraficante, y se ha descubierto, se ha detenido a miembros de esta organización que trabajaban con él como nexos con agentes del gobierno. Porque Lorero no solamente se dedicaba al narcotráfico, tenía empresas formales que contrataban con el Estado y se adjudicaban concesiones, se adjudicaban contratos con el Estado, y para eso necesitaban nexos con diferentes figuras políticas que le faciliten. Políticos, policía, ¿no? Poder judicial,
Es decir, todo lo que les sirve para que la organización funcione sin problemas, lo están haciendo bastante bien, como dices tú. Se calcula que entre 16 y 20 kilos de oro es lo que esta organización criminal recauda mensualmente, aparte del dinero, imagínate tú. Así es, y todo ese dinero se invierte en armamento, en la compra de favores. Este caso Metástasis investigaba precisamente cuáles son los nexos de esas organizaciones criminales con diferentes figuras políticas, con diferentes alcaldes, gobernadores, autoridades en diferentes regiones, porque era inexplicable, o querían ver cómo es que podían figuras como Lorero, por ejemplo, narcotraficantes procesados por narcotráfico, tener empresas formales que contrataban con el Estado. O sea, ¿en qué momento se podía hacer este nexo? Y eso refleja que el gran problema de esas organizaciones criminales no es precisamente hacer dinero, sino dónde metes esa plata para poderla lavar. Para lavar, claro. Y una de las maneras más efectivas que ellos han encontrado para operar con tranquilidad, para poder seguir expandiéndose a diferentes negocios, es invertir plata en diferentes campañas de figuras políticas. Que luego van a poder estar a favor de ellos, protegerlos, ¿no? Este famoso, ya no clientelismo, mucho más allá de eso, pero este famoso reflejo que siempre te pido hacer en todo lo que pasa en los países vecinos, ¿no? Realmente nos debería preocupar, porque eso nos puede pasar acá, si es que ya no está pasando, que hay zonas tomadas por el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal, que en este combo peligroso, ¿no es cierto?, controlan todo, controlan al político, quién sale de gobernador en la zona, qué policías los dejan trabajar impunemente. Es cuando sucede eso, cuando el Estado se retira, cuando simplemente deja la cancha libre. ¿Para qué? Para que la criminalidad opere. Así es, o sea, no es de extrañar, hay que investigar un poco, leer un poco. Hay información que está ahí a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Qué partidos políticos de alguna manera han tenido relaciones o han tenido, por ejemplo, vínculos con locales de campaña que pertenecían a narcotraficantes, a procesados por narcotráfico, a procesados en algún momento por el envío de drogas o a investigados por el envío de drogas? O tienen en sus listas candidatos coincidencia que también vendía una propiedad como un local de campaña. O qué candidatos de alguna manera los ves en fotos, tal vez con personas vinculadas a la minería ilegal, a narcotráfico, a negocios ilícitos, y después, bueno, es una casualidad. O sea, yo conozco muchas personas que se me acercan y me saludan. Claro, pero tantas, entonces... Claro, tantas coincidencias extraño, ya no lo son tanto, ¿no? Así es. Ya corresponde a un patrón. Y detrás de eso, pues, la punta del iceberg probablemente de un ilícito que está tratando de formalizarse, ¿no? Y colocar políticos afines a su negocio. Así es, y en el caso nuestro, en nuestro país, de ahí ves cómo es que hay ciertos proyectos que se presentan que pretenden un poco liberar un poco la actividad minera informal, la actividad minera ilegal, cuando se sabe que detrás de todas estas actividades se esconden redes de prostitución, de explotación sexual, incluso de esclavitud. O sea, hay muchos niños esclavos trabajando en estas minas. Y dicen, no, o sea, son niños que vienen a trabajar, son pobres. Claro, pero es una versión disimulada de un esquema de esclavitud. O sea, se ha cambiado solamente un poco la estructura para que esos niños vivan todas sus vidas ahí. Eso es increíble y terrible poder contar que en este país, en nuestro país, hay esclavos sexuales en estos bares, discotecas que sirven a los que trabajan en estas mineras ilegales, ¿no? Así es, y lamentablemente muchas autoridades en esas regiones hacen la vista gorda, prefieren no hacer nada. Algunos puede ser que estén cobrando dinero. Entonces, es una situación bastante terrible. Y lo que tú bien mencionas, lo que está ocurriendo en Ecuador, podría estar pasando ya en nuestro país desde hace tiempo, porque han revelado mismas autoridades policiales que esas organizaciones operan en nuestro país. Así que no es de extrañar que estén dedicados los lobos ya están, incluso hace poco, en un secuestro, un asesinato de un ciudadano ecuatoriano, se le atribuye a los lobos. Así es.